La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, quemaduras en el invierno. Vamos a estar hablando con el doctor Bruno Valmelli. Él es especialista en cirugía plástica y director del Centro Nacional del Quemado. Y atención con este dato que tenemos. En el Centro Nacional del Quemado se realizan curaciones ambulatorias en un promedio general de entre 60 a 70 casos al día. Los niños son los que más sufren algún tipo de accidentes de quemaduras, que promedian los 30 a 40 diariamente. Esto es un número altísimo de niños y de personas adultas y jóvenes que están sufriendo quemaduras. ¿Y por qué quemaduras en el invierno? Porque parece ser que en el invierno hay mayor cantidad de quemados. Debe ser por el invierno, por el frío, porque, no sé, se utilizan los braseros. Vamos a preguntarle a nuestro invitado si hay alguna época del año que haya más cantidad de personas que sufrieron quemaduras en accidentes en nuestro país. De esto vamos a hablar y obviamente qué hay que hacer, evitar, cómo se puede evitar, también lo vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando una persona se quema? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Y cómo se puede reconstruir? ¿Y hasta qué punto puede llegar a reconstruirse esa piel quemada o esos órganos? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en el programa. Muy interesante. Y también me contaba el doctor que parece que el Centro Nacional del Quemado está en vías con ganas de mudarse a otro lugar, a otro local mejor del que están. Bueno, de todo eso aquí en el programa, en instantes. Nosotros comenzamos el programa como lo hacemos siempre, habitualmente, agradeciendo a los patrocinadores, a las marcas que nos están apoyando y haciendo nuestro ejercicio de gratitud, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, y podemos seguir nuestros agradecimientos. Comenzá a hacer tu lista de agradecimientos, te vas a sentir mejor, te vas a sentir con energía positiva. De esa manera es como nosotros queremos comenzar este programa del Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, yo voy a saludar ya al doctor Bruno Valmelli y a la vuelta del corte estamos con el tema. Volvemos ya. Estamos con nuestro invitado, el doctor Bruno Valmelli. Él es especialista en cirugía plástica, director del Centro Nacional del Quemado. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio para tratar de hablar un poquitito de una patología muy frecuente que son las quemaduras y tratar de aclararle a la población un poquitito de las medidas de prevención, cómo tratar y dar un poquitito un pantallazo de todo esto. Bueno, nosotros, quemaduras en invierno es el título de nuestro programa. Esto es porque en el invierno hay más accidentes, más gente quemada. Por las estadísticas que nosotros manejamos, en invierno prácticamente se triplican la cantidad de pacientes que acuden con una quemadura aguda, ¿sí? La mayoría de nuestros quemados siguen siendo niños, casi un 70%, y se queman en el hogar. Por eso nosotros siempre decimos que toda quemadura es algo prevenible. En nuestros hogares, más todavía en las áreas rurales y urbanas, marginales, nuestras viviendas son monoambientes, ¿verdad? Y se utilizan cuando hace un poco más de frío,
se utiliza el brasero como un método de cocción y también de calefacción. Sí. Entonces, hay a veces un número importante de habitantes en una familia y es difícil el control, ¿verdad? Entonces, los niños o tocan el brasero, las brasas, o directamente, como se toma mucho mate, Sí. ¿verdad? A veces El agua caliente hirviendo. el agua caliente, la madre o la que le cuida al chico a veces lo tiene en brazos, va y manipula el agua caliente, la sopa, los alimentos, y eso se vuelca al niño y se produce la quemadura más común, que es la quemadura por escaldadura, que son quemaduras por líquidos calientes. Ese es el pan nuestro de cada día, y en invierno, lógicamente, vemos un número importante, un incremento importante que hace que tengamos mayor consulta y mayor pacientes, número de internación. Claro. Y encima la quemadura, cuando es así, es en todo el cuerpo, en una parte del cuerpo, no es solamente la parte de adelante, es en todo. O sea, el niño o la persona no puede ni siquiera estar sentado en ningún lugar. Es terrible eso, doctor. Sí, la mayoría de los niños vienen con unas quemaduras que tienen criterios de internación cuando se queman más del 10% del cuerpo. Entonces, casi todos nuestros pacientitos internados se quedan internados por eso, ¿verdad? Gracias a Dios, la quemadura que tienen casi siempre no son tan profundas, entonces tienen un periodo de evolución más corto, ¿verdad? Hay que recalcar que la quemadura es cuando un objeto mayor a 42 a 44 grados está en contacto directo con el cuerpo, que esa energía de calor llega a la piel y el cuerpo no puede disipar. Entonces empieza a desnaturalizar las proteínas y ahí es donde se produce la quemadura. Cuando más intenso es el agente causal, necesitamos menos tiempo para producir una quemadura. O sea, un agente causal como un fuego, un poquitito más que pasan los 100 grados o el agua en ebullición, necesitas un instante para producir una quemadura. Claro. Bueno, vamos a hablar de esto en el programa, pero me gustaría, antes de hablar de los tipos de quemadura y de cómo se trata y qué hay que hacer, hablar de la prevención, doctor. Usted que está todo el día con esto, me imagino que habla con las mamás, con las personas. Sabemos en general, pero no todo el mundo hace y piensa, no va a pasar nada y todo. ¿Cuáles serían las medidas de prevención? Nosotros en el Centro Nacional del Quemado, y yo también en mi actividad, destinamos mucho tiempo en el tema de prevención, porque la quemadura es una patología totalmente prevenible. Ese es el concepto que nosotros tenemos que dejarle a nuestros pacientes y a los familiares. Y nosotros tenemos un programa que se llama Ñematiró Paraguay, que quiere decir reconstrucción en Paraguay, donde nos vamos al interior, a las capitales departamentales y a ciudades representativas de cada departamento, y vamos a las escuelas a hacer prevención de quemaduras, porque sabemos que los niños son nuestros principales motores de prevención, y vamos y le inculcamos a los niños medidas básicas que también van y le dan a los padres, ¿verdad? Entre esas medidas básicas, punto 1, cuando es un mono local, los braseros, si van a utilizar como método de calefacción, tratar de que vaya en una de las esquinas y que ese brasero también esté rodeado por algunos objetos que imposibiliten al niño, sobre todo menor de 5 años, llegar al brasero, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos como método de cocción la cocina con hornallas, entonces esa cocina tiene que estar pegada a la pared y amarrada a la pared. No utilizar, cuando tenemos chicos, no utilizar los quemadores del frente, utilizar solamente quemadores de atrás, y nunca colocar los sartenes, o sea, las sartenes con los mangos hacia afuera. Siempre poner los mangos hacia adentro, de manera que el chico venga, no vea como una curiosidad agarrar, porque ese es el principal mecanismo, ¿verdad? Tratan de agarrar, se vuelcan totalmente, ¿verdad? Eso es lo que damos como medidas de prevención en quemaduras por líquidos calientes. También tenemos que hablar mucho
el tema de las quemaduras eléctricas. Quemaduras eléctricas de bajo voltaje se dan en el hogar y de alto voltaje ya son en funcionarios que se dedican al tema eléctrico, que a veces no tienen las medidas de seguridad. Pero en el hogar sí tenemos que tener en cuenta si se puede tener el dispositivo, el interruptor de la corriente eléctrica. Entonces cuando un chico trata de manipular y se produce un cortocircuito, salta el interruptor. O si no, bloquearla con algunas medidas, o si no, si uno va a tener una construcción, ya tratar de evitar que las tomas corrientes estén situadas abajo, sino que tengan una altura prudente alrededor de los 1 metro, ¿verdad? Todo lo que sea fuego, tratar de evitar manipulación. Vemos muchas quemaduras cuando se hace el asado y tiran el alcohol directo. Claro, ya está prendido el fuego y quieren reavivar el fuego, entonces tiran alcohol. Se ven muchas de esas quemaduras. También quemaduras solares, solarium. Hay que tener cuidado con todas esas medidas. E insistir en la prevención. Cuando la madre va a cocinar, que no tenga al chico en los brazos, porque en un descuido uno puede estar seguro de las acciones que va a hacer la madre, ¿verdad? Sí. Pero el niño trata de manipular y en un descuido se vuelca, se quema la mamá y se quema el niño, ¿verdad? Entonces, tener todas esas medidas. Y también cuando se acercan las fiestas, la manipulación de las bombitas y los juegos pirotécnicos, ¿verdad? Que eso nosotros tratamos de pedir que no se utilicen, porque vemos muchos quemados, vemos mutilaciones de las manos, la cara, trauma acústico. Entonces, en fechas de fiestas o cuando se acercan las finales de eventos deportivos, también tener en cuenta que una medida de prevención es la no manipulación de estos juegos de pirotecnia. Bueno, esas son las maneras de prevenir, que me parece importante decirlas acá antes ya de iniciar el programa directamente con el tema de las quemaduras, porque vamos a estar hablando de qué pasa. Hay varias quemaduras de primer grado, segundo grado, después ya es las que ya llegan al hueso. Ya hemos visto muchas cosas y el doctor que está donde está, obviamente él está es director del Centro Nacional del Quemado y reciben 30 a 40 diariamente, dice la Nosotros tenemos una internación básica de casi 16 pacientes diarios y eso en invierno llegan hasta los 40. En sala común, en sala de internación de terapia intensiva tenemos 3 niños y 4 adultos. Y que van aumentando y ese número se triplica en meses de invierno. Lógicamente, gran cantidad de pacientes es tratado en forma ambulatoria cuando las quemaduras no tienen una indicación de internación. Sí. Y llegamos a tener hasta 50 pacientes por día que se hacen curaciones entre pacientes internados y pacientes que vienen en forma ambulatoria, y también las quemaduras que son agudas, ¿verdad? El evento principal, que son los primeros, vienen por primeros auxilios y se trata por primera vez. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando hay una quemadura, sea con agua hirviendo, sea con, no sé, con el brasero, con lo que sea, en alguna parte del cuerpo o en algo pequeño o grande? Porque generalmente dicen, pone abajo del agua el lugar que se quemó, otra gente le pone cremas, se pone hielo, ¿qué es lo que hay que hacer? Además de ir al médico, sí. Pero en ese momento de desesperación, ¿hay alguna manera de paliar? Esa es la pregunta, yo siempre digo, la pregunta más interesante que hay. Porque cuando un paciente se quema, nosotros tenemos que tratar de que esa quemadura no se amplíe en superficie ni en profundidad. Y también tratar de reducir esa zona, ¿verdad? Como estamos diciendo, cuando la agente causal llega al cuerpo y produce la quemadura, hay una zona que estuvo en contacto directo que ya va a tener una desnaturalización según la temperatura, pero hay una zona que está alrededor, donde, que se llaman zonas de Jackson, donde esa energía, ese calor, trata de irse hacia un lado. Y entonces, si ese calor nosotros no disipamos con algo,
va a seguir produciendo y la quemadura se va a ampliar, ¿verdad? Entonces, por eso que nosotros insistimos, cuando son quemaduras pequeñas, hablamos más o menos de 15 centímetros de diámetro, entonces colocar debajo del agua un tiempo prudente, entre 20 a 30 minutos, no colocar hielo, ¿verdad? No colocar agua helada, sino el agua de temperatura normal de la canilla, abrimos el frío y dejamos ahí o colocamos en un recipiente, dejarlo ahí por lo menos 20 a 30 minutos. Con eso nosotros vamos a lograr que esa zona de transición, primero que la energía se disipe, ¿verdad? Y que esa zona de transición se recuperen esas células. Cuando la quemadura es de mayor tamaño, entonces ahí ya entra otro peligro, que es la hipotermia. Por eso nosotros no decimos un niño que se queme todo el cuerpo, colocarlo en la bañera, ¿verdad? Porque podríamos reducir el área, pero sí va a producir una hipotermia. Entonces, cuando la quemadura es muy amplia, cubrirlo y llevarlo al primer centro asistencial, centro de salud, donde se le van a aplicar las medidas de primer auxilio, tipo hidratación, calmar el dolor, porque es muy importante calmar el dolor. Todos los procedimientos que se hagan se tienen que hacer sin dolor. Y de ahí pueden ser derivados al Centro Nacional del Quemado, al Instituto de Previsión Social, que tiene su servicio de cirugía plástica y quemado, o algún centro privado que maneje también quemaduras, ¿verdad? Pero si es una quemadura pequeña, más, sobre todo en adultos, en niños, colocar bajo el agua, tapar con algo y ahí después irse a primero auxilio y tomar también algún analgésico. Y eso de tapar, por ejemplo, si la quemadura es en una mayor parte del cuerpo, envolver con algo, con cualquier cosa o con qué hay que envolver. Si es o sea, la mayor parte del cuerpo, entonces primero tratar de sacar la ropa si no está pegada, ¿verdad? Si es agua caliente, sacar la ropa, porque el agua caliente va a mojar y va a seguir quemando. Entonces sacar la ropa y taparlo con una sábana estéril, o sea, una sábana limpia, una toalla limpia, ¿verdad? Pero si está pegada si está pegado, no intentar despegar, ¿verdad? No intentar despegar, no colocar ninguna crema. El vecino me dijo ponerle esta crema o algún remedio casero. Dentífrico, tomate, ¿verdad? Hace poco tuvimos un chiquito que le colocaron alcanfor con betún, ¿verdad? Que ayer cumplió 1 año y le festejamos ahí, está en franca evolución, se va a curar bien. Entonces porque cualquier remedio casero que colocamos en la quemadura puede producir una infección, y la infección lo que hace es profundizar el área quemada. Claro. O sea, recordamos que una quemadura pierde la barrera de defensa cutánea y ahí pueden entrar cualquier bacteria que nos produce una infección. Que es la piel que nos protege de que entren las bacterias. En cambio ahí está abierto, entonces con más razón no hay que poner nada, aunque te diga la vecina. Nada de poner algo limpio, llevarlo al centro del quemado, a algún instituto que maneje quemaduras. Y si es un gran quemado, al primer centro donde pueda ser hidratado. Y de ahí se va a ser derivado seguramente a nuestro centro. Perfecto. Doctor Bruno Valmeggi, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de este tema súper interesante, quemaduras en invierno, hay mayor cantidad de quemaduras. ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos cómo evitarlas y ahora cuáles son los tratamientos. Volvemos ya. Continuamos, estamos hablando con el doctor Bruno Valmeggi, él es especialista en cirugía plástica, es director del Centro Nacional del Quemado. Y hablando un poco del Centro Nacional del Quemado, doctor, que está de director ahí, ¿cómo está el Centro Nacional del Quemado? Siempre trabajando mucho, sabemos eso, mucho a pulmón también, muy buena gente que está ahí, coméntenos. El Centro Nacional del Quemado, bueno, estoy como director desde hace 2 años, en octubre van a ser 3, y ahí se formó un equipo multidisciplinario muy importante, ¿verdad? Las quemaduras es una patología que tiene un tratamiento muy complejo y donde necesitamos la ayuda de varias especializaciones. Hay un grupo de nutricionistas, de bioquímicos, de clínicos, de pediatras, de terapistas, tanto de niños y de adultos, los anestesiólogos, cirujanos plásticos, fisioterapia, psicología,
y otros más, instrumentación quirúrgica. Entonces se formó un equipo que realmente da gusto trabajar, funciona como un reloj suizo, cada uno sabe hasta qué hacer, qué no hacer. Nuestro fuerte es el recurso humano, ¿verdad? Son los recursos humanos que tenemos. Cada vez estamos evolucionando más. Te puedo decir orgulloso que todos los procedimientos de curaciones se hacen con anestesia, que los niños no sufren dolor. Qué bueno. Que la nutrición tenemos ayudas de fundaciones, tenemos una gran cantidad de insumos en nuestro hospital. Y también a partir de hace 2 años empezamos a hacer programas, porque nos dimos cuenta que en el hospital donde estamos ahora podemos tratar prácticamente solamente quemaduras agudas. Entonces vimos que del interior del país se quemaban, se curaban porque estaban en peligro la vida y posteriormente quedaban con algunas secuelas y ya no retornaban más. Entonces a partir del 2013 iniciamos un programa, el programa del Ministerio, donde vamos al interior del país a hacer cirugías reconstructivas en los hospitales departamentales del Ministerio y del Instituto de Previsión Social, una alianza estratégica con el Instituto de Previsión Social y algunas gobernaciones. Y es así que ya tenemos hechas 1000 cirugías en el interior. Fuimos a Concepción, Misiones, San Juan, San Ignacio, Encarnación, Ciudad del Este, estuvimos en Santa Rosa la Guaraí, en Cazapá, y ahora estamos viendo la forma de volver otra vez a San Ignacio, Caguazú, en el hospital de Ñemby, en Central, todo lo que sea Central. Entonces hemos hecho ya 1000 cirugías, ya 10 viajes, y son cirugías que nosotros nos vamos al interior y vemos que no solamente vienen pacientes de secuelas de quemadura, ¿verdad? Vienen a consulta por cirugía reconstructiva, todo lo que sea labio leporino, fisura del paladar, también pacientes con secuelas de quemadura, cáncer de piel, accidentes de tránsito que quedan con algunas secuelas, malformaciones de las manos y de los pies. Entonces, ese es uno de los orgullos que tenemos ahí, ¿verdad? Y también está en un 80% ya terminada nuestra próxima casa, que es uno de los pabellones del antiguo hospital de clínicas, lo que era la sala 10, la primera cátedra de clínica quirúrgica, y lo que era pediatría. Entonces eso prácticamente se quedó solamente la estructura de los ladrillos, ¿verdad? Y fue totalmente refaccionado, el techo, el piso, las paredes, la parte eléctrica, y eso está en un 80% donde vamos a pasar de tener 16 camas, vamos a pasar a tener casi 40-45 camas, vamos a tener más camas de terapia intensiva, donde los pacientes no van a tener ni un hacinamiento. Qué bueno. Y también incorporamos tecnología de punta. Ahora hay un equipo de microcirugía, cirujanos que se formaron en el exterior y que vinieron hace poco. El doctor Musi, el doctor Amuy, el doctor Canese, que están haciendo microcirugía. Se iniciaron ya las microcirugías, o sea que nosotros actualmente, orgullosos te puedo decir que tenemos un plantel de 15 cirujanos plásticos, y tenemos tecnología e insumos de punta. O sea, ¡qué maravilla! ¡Qué buena noticia, doctor! Eso es un orgullo, un grupo fantástico. Sí. Porque tengo un grupo fantástico, yo acepto ser el director de ese hospital, ¿verdad? Y entonces, como te digo, un equipo multidisciplinario donde yo soy uno más. Y estamos contentos, hay un espíritu de alegría, con ganas de mudarnos prácticamente en octubre si los plazos se van cumpliendo. Claro. Pero qué bueno y qué gusto escuchar, porque mira que siempre escuchamos acá de carencia, de que no hay, de que falta de todo, y nos estás contando esto, que es una atención de primer nivel que pueden tener las personas que sufren quemaduras, y más aún que ustedes están yendo al interior también. Eso es maravilloso. Nosotros vamos al interior
Y tenemos, somos un grupo bendecido porque tenemos muchas fundaciones que nos ayudan, ¿verdad? La Fundación Santa Librada, también hay una fundación de los Shiners, que es un grupo que en Paraguay ayuda mucho a los niños quemados. Ellos nos contactan con gente de afuera, donde hace poco un niño que había perdido los 4 miembros por una quemadura eléctrica fue a uno de los hospitales Shiner y volvió ahora con prótesis, está caminando, puede mover las manos, ¿verdad? También tenemos la ayuda de una organización chilena que se llama Coaniquén y ayuda de TAM, que nos ayuda con los pasajes. Entonces, por todos lados nos vemos ayudados también, ¿verdad? Para poder lograr el objetivo. Y para lograr el objetivo, que nuestro principal objetivo es la reinserción social de los chicos que tienen alguna secuela y también la reinserción laboral de los adultos y los jóvenes que se queman. Claro, porque el tema es de la quemadura, es en el momento, como decir, Dios mío, se quemó, que viva, que esté bien, lo urgente y lo más importante es la vida. Ahora, después que ya pasó eso, ¿cómo queda? ¿Verdad? ¿Cómo queda la piel? ¿Cómo que pierden algún miembro? ¿Hay que hacer algún trasplante? ¿Hay que hacer alguna cosa? La recuperación. Cuando la piel se quema, doctor, dependiendo de la magnitud, ¿es cuando mejor se recupera o peor o más lento o cómo? Según el agente causal, nosotros podemos tener quemadura de primero, segundo grado y tercer grado. En la de segundo grado nosotros dividimos en superficial y profundo. Cuando hay quemadura solar, es primer grado, o quemadura por agua caliente, que sea un instante y el agua no sea tan caliente, puede ser el primer grado. Que se queda rojo y que duele. Es solamente rojo, es lo que llamamos eritema, ¿verdad? Hay mucho dolor. Esa es una quemadura de primer grado, eso con una crema, humectando una buena crema y con analgésicos, va a curar en 48 horas. No va a dejar ninguna secuela, no se va a poner no se va a manchar eso, ¿verdad? Cuando empiezan a haber ampollitas, que son las flictenas, ahí nosotros ya hablamos de segundo grado. El clásico ejemplo es el agua caliente, ¿verdad? El agua caliente duró un poquitito, produce una ampolla. Esa ampolla hay que saber manejar. Esa ampolla tiene que ser drenada en un ambiente estéril. No hay que tocarse ni explotarse ni nada. Eso se debe drenar y la capa se deja porque es un apósito biológico que va a funcionar mejor que cualquier gasita que se le ponga encima. ¿Verdad? Y y esas son ampollas que no se rompen. Cuando las ampollas son grandes y se rompen, ya nosotros hablamos ya de segundo grado profundo, ahí ya no hay más tanto dolor porque las terminaciones nerviosas están empezando a morirse, ¿verdad? Y esa es una quemadura que va a tardar más tiempo. Hasta segundo grado puede curar sin ninguna cirugía. A partir del segundo grado profundo, entonces ahí ya puede necesitar una cirugía, va a tardar más tiempo, va a tardar casi 14 a 21 días en curarse y se pueden profundizar. Y cuando ya están afectadas todas las capas de la piel, porque en el primer grado estaba afectada solo la epidermis, en el segundo grado la epidermis y la dermis. Cuando estaban afectadas todas, la epidermis, dermis y la hipodermis, hablamos ya de tercer grado. Hay una necrosis ahí, se murió totalmente la piel y eso sí o sí hay que retirar. Hay que retirar y ahí se hace lo que se llama el injerto de piel. El injerto de piel se saca de la dermis hacia arriba, una parte de la dermis según el grosor que nosotros querramos, es piel de espesor parcial y eso se coloca en la zona donde no hay piel y cura hacia abajo. Y de donde se sacó... ¿La piel de la misma persona se le pone? De la misma persona. La piel de la misma persona porque hay que saber que la piel tiene muchos antígenos. Entonces, la piel que hay de banco de piel, que son piel de cadáver, ¿verdad? Esa piel puede durar como una cobertura temporal. Es como para darle más defensa al organismo, ¿verdad? Y esa piel se empieza a rechazar según la inmunidad del paciente entre las 2 semanas hasta los 2 meses. Se utiliza también piel de cerdo, por ejemplo, pero son todas coberturas temporales. Momentáneas, claro, temporales. Cobertura permanente, solamente el injerto y también
tenemos en Paraguay, en el centro del quemado, la piel artificial. Es una piel muy costosa, sí, pero se destina solamente para algunos casos, pero esa piel es para darle un mayor grosor de dermis. Se utiliza sobre todo en el rostro, en el cuello, en las articulaciones, pero igual sobre esa piel hay que hacer un injerto de piel, pero de espesor parcial. Perfecto. Bueno, estamos aprendiendo mucho con nuestro invitado. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos. Tenemos mucho material que vamos a compartir con todos ustedes. Nosotros seguimos hablando acá con el invitado. Yo le decía que bueno, que me pone muy feliz lo que me estaba contando el grupo humano de los médicos que están trabajando, porque es algo bueno ver que está funcionando a pulmón, evidentemente, con muchas ganas y con apoyo de muchas fundaciones, de líneas aéreas, de todo para que esto funcione bien, ¿verdad? Funcione bien y siempre, o sea, el apoyo que nos dan desde el ministerio, claro, ¿verdad? Es fundamental el apoyo que tenemos del ministro, la viceministra, y también que, por ejemplo, cuando salimos, yo me olvidé de contarte, nosotros siempre tenemos la ayuda local, ¿verdad? La contrapartida de las gobernaciones que nos dan, si hace falta algún insumo que no pudimos llevar, claro, ¿verdad? Y dentro del grupo que nos desplazamos, que más o menos son 50 personas, entre anestesiólogos que vienen... pero ¿se traslada el hospital entero entonces, sí, de 50 gran personas? Parte. Anestesiólogos que vienen del Hospital Nacional, traumatólogos que vienen del Servicio de Traumatología Sala 11 del Hospital de Clínicas, y también dentro de ese grupo nosotros tenemos 10 a 15 voluntarios. Que no están ni vinculados al Instituto de Previsión Social, ni vinculados al Ministerio, no vienen, no hacen esto solicitando lugares, es por amor que tienen y por eso es un grupo que te contagia, el claro, entusiasmo que te contagia es importante y nosotros nos desplazamos dejando todas nuestras cosas, claro, la familia, el trabajo, sí, y nos vamos y realizamos una cantidad importante de cirugía. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, yo me pasé hablando con nuestro invitado y nos pasamos los materiales. Vamos, señor director, por favor. Comenzamos con los materiales, vamos. Consideraciones generales. Las quemaduras graves necesitan atención médica inmediata. Recibirla puede ayudar a evitar cicatrización, discapacidad y deformaciones. Las quemaduras en la cara, las manos, los pies y los genitales pueden ser particularmente graves. Los niños menores de 4 años y los adultos de más de 60 años tienen una mayor probabilidad de presentar complicaciones y muerte a causa de quemaduras graves, debido a que su piel tiende a ser más delgada que en otros grupos de edades. En caso de incendio, las personas están en riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono y se las debe evaluar si presentan síntomas como dolor de cabeza, entumecimiento, debilidad o dolor en el pecho. Está correcto eso, doctor. Un material muy bueno, está súper bien. Y tener en cuenta también que el monóxido de carbono puede matar. Entonces, cuando hay... Es lo que sucedió en el Licuado Bolaños. Sí. En el Licuado Bolaños, yo estaba en el Instituto de Previsión Social, nosotros tuvimos 100 pacientes que ingresaron de golpe, ¿verdad? Pero la mayoría de ellas tenían quemaduras pequeñas en áreas cutáneas y estaban con intoxicación por monóxido de carbono y otros gases, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre tener en cuenta que a veces la quemadura, uno dice, no, una quemadura muy chica, ¿verdad? Pero hay que tener... Hay que ver que tengan, si tienen signos o síntomas de una intoxicación por carbón, por monóxido de carbono, entonces ellos sí tienen que estar monitorizados directamente en terapia intensiva, porque se puede producir un edema de la laringe y ahí es casi imposible la intubación. Qué impresionante. Bueno, tenemos otro material que habla cómo actuar ante una quemadura. ¿Cómo actuar ante una quemadura? Sacar la ropa de la zona afectada, colocar un paño limpio mojado en agua fría sin hielo en la quemadura, disminuye el dolor y la inflamación.
Cubrirla con un paño limpio. No se aconseja aplicar cremas o pomadas antes de recibir la instrucción del especialista. En caso de quemadura eléctrica, cortar la luz o desconectar el cable del enchufe. Si la lesión es extensa, debe cubrirse la zona afectada con un paño limpio e inmediatamente buscar asistencia. ¿Está correcto? Totalmente correcto. Ya nos decías eso antes también. Bueno, y vamos a ver ahora el otro material que habla de consejos de prevención. Consejos de prevención. Mantenga las estufas y los braseros en un rincón y con protección. Use solo cables y artefactos eléctricos en buen estado. No sobrecargue enchufes con zapatillas múltiples. No ingiera alimentos ni líquidos calientes con niños en brazos. Sirva los alimentos tibios. Al utilizar la cocina, use las hornallas de atrás, con los mangos de las ollas y sartenes hacia adentro. Evite manteles con bordes que cuelguen en la mesa. No deje braseros encendidos mientras duerma y sáquelos al aire libre para apagarlos. Nunca ponga recipientes ni teteras con agua sobre ellos. No deje fósforos y encendedores al alcance de los niños. Si usa velas, preocúpese de que estén bien fijas para que no caigan y colóquelas sobre una superficie alta. Totalmente correcto. Y también algo que me olvidé decir es que algunos agentes químicos que se utilizan en la limpieza también tener en lugares totalmente alejados de los niños. En Paraguay no se ven aún tantas quemaduras químicas, pero ya vimos pacientes que se quemaron con ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, soda cáustica. Entonces, tener bien rotulado y en un lugar totalmente alejado, si se puede, con llaves. Y no cargar eso en botellas de gaseosa. Eso es famoso que los artículos de limpieza, o sea, no sé, el detergente o lo que limpias el piso o lo que sea, pones en botellas de gaseosa y los chiquitos así piensan mismo, que es eso y toman. Y toman, y ahí ya se produce un problema muy grande que con el esófago. Claro. Bueno, tenemos ahora ya las preguntas, ¿verdad? Bueno, preguntas de la gente, vamos a ver qué quieren saber. Rocío de Capiatá dice, mucha gente da varios consejos de qué hacer en caso de quemaduras y a veces resulta que están contraindicadas. ¿Qué sucede si se procede de forma incorrecta? O sea, si le pusiste tomate, pata dental, tela de araña o lo que sea. Si se procede de forma incorrecta, lo que puede llegar a producirse es una quemadura más infección. Nosotros vemos cuando se utilizan estos productos caseros o por consejos de empíricos, que esa zona quemada que está desprotegida por su barrera cutánea, que es una defensa natural del organismo, entonces está susceptible a cualquier infección. Y si nosotros agregamos una bacteria a eso, ahí la quemadura que es de segundo grado o de primer grado superficial, eso automáticamente se profundiza y se extiende. Y una quemadura, una infección que desemboque en una celulitis, en una fascitis, entonces empeora el cuadro. Claro. Entonces, no colocar ningún método, ni un medio casero, nada de eso, ni una crema. También hay que insistir que, sobre todo en los médicos que están en salas de urgencias, tienen una costumbre de utilizar una crema que es a base de una sulfadiazina argéntica. Esa crema, que no quiero decir el nombre comercial, ¿verdad?, es solamente para quemaduras de tercer grado o de segundo muy profundo. Si nosotros esa crema colocamos sobre... Ahí diga nomás el nombre, doctor, porque queremos saber. El nombre comercial, o sea, hay varias, ¿verdad? Crema Curant, Platzul, está la Physioderm, son nombres comerciales. Esas son cremas destinadas para quemaduras profundas. Esas cremas nosotros no podemos poner en quemaduras superficiales. ¿Qué pasa si se pone en quemaduras? Se produce ahí una pseudocostra que después para sacar es molestoso, ¿verdad? Y puede profundizar. Y aparte en quemaduras superficiales, si nosotros colocamos la cara en las manos, sí, la plata hace que se impregne y puede manchar. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué colocar. Por eso es que es
Lo fundamental es que vayan y sean, no automedicarse Claro. en esta patología. No, porque encima que está la piel, ya no está la piel, ¿verdad? Porque se quemó, le ponemos tomate, le ponemos pasta dental, telaraña, lo que sea, todo eso tiene bacterias, y se hace peor. Bueno, tenemos otra, no tenemos más tiempo, tenemos otra pregunta, vamos. Dice, ¿es verdad que en algunos casos de quemadura es necesario aplicarse la vacuna antitetánica? La vacuna antitetánica siempre hay que aplicarse, ¿verdad? A no ser que que el paciente haya tenido un esquema actualizado, generalmente se ven en las embarazadas, ¿verdad? La vacuna antitetánica siempre hay que aplicarse y a veces cuando está ligado a un traumatismo importante, donde hay mayor riesgo de tétano, también se coloca el suero antitetánico, ¿verdad? Pero yo tenía entendido, ¿por qué cuando la quemadura? Tenía entendido cuando te cortás con algo es que te tenés que poner la antitetánica. Y es porque está la barrera cutánea Claro. entonces ahí Está abierto, pero como está para que abierto y entre. ahí entra. Entonces, vacuna antitetánica, yo también siempre le aconsejo a mis pacientes cuando se queman, por mínimo que sea, que ingieran algunas vitaminas, sobre todo vitamina A, C y D, que es importante para la cicatrización. Y después hay algunas cremas que una vez terminada la parte aguda, entonces se pueden colocar para que la cicatrización sea óptima. Claro, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte. Apuramos todo en eso, porque entren todos los materiales. Un corte y volvemos, parte final del programa. Muy bien, estamos acá, bueno, yo muy feliz de todas las cosas lindas que nos contó el doctor, porque hablamos de algo terrible que es el tema de quemaduras, de cómo hay que prevenir, de qué pasa, cuáles son las consecuencias y todo esto, pero lo bueno y lo que les digo que es genial es lo que nos está contando el doctor, de que tienen un grupo muy interesante que está trabajando multidisciplinario, tienen ayuda del ministerio, como debe ser, pero también de ayuda externa y que hace que ellos puedan estar trabajando de la mejor manera posible. Se están mudando ya en octubre, si Dios quiere, va a estar súper bueno ese lugar, hecho especialmente para lo que ustedes necesitan, doctor, ¿verdad? Sí, ese lugar, aparte de tratar secuelas de quemaduras y las quemaduras, nosotros vamos a incursionar también un poquitito más en cirugías reconstructivas. Qué bueno. Entonces, porque de hecho ya ahora estamos operando casi el 90% de toda la cirugía reconstructiva del país, pero ahí vamos a hacer todo lo que sea labio leporino, vamos a ir a hacer reconstrucciones mamarias en las mujeres que quedan, claro. ¿verdad? Vamos a hacer malformaciones cutáneas, cáncer de piel, ¿verdad? Sabiendo que nuestro principal objetivo siempre va a ser la quemadura, porque es lo Claro. que hace que existamos como entidad, ¿verdad? Pero vamos a darle una orientación también vamos a darle presencia al Estado a varias patologías de la cirugía reconstructiva. Qué fantástico. Bueno, en estos minutos finales, doctor, recomendaciones para la gente que está viendo el programa sobre todo Una este recomendación, aparte de todo lo que habíamos hablado, es de pacientes que se queman, estamos hablando de quemaduras agudas que se curan, entonces ya algunos pasan a tener una secuela de quemadura. Y esa secuela de quemadura es muy importante, que sigan un tratamiento periódico, que vayan al fisioterapeuta, que en nuestro hospital hay un centro de fisioterapia dedicado a la secuela de quemadura muy bueno, donde está el doctor Servín, y su grupo, y que vayan, porque a veces con algunos masajes o algunas férulas estas secuelas van a ir mejorando y a veces necesitan alguna cirugía reconstructiva, tipo algunos retoques que decimos, cambiándole un poquitito la dirección de la cicatriz, nosotros podemos volver una mano que sea funcional de vuelta, el brazo, las axilas. Entonces, si uno se quemó y quedó con alguna secuela, entonces no quedarse, yo ya no puedo mejorar, al contrario, pedimos que acudan, que consulten, porque algunas veces con gestos mínimos nosotros podemos devolverle una funcionalidad prácticamente normal.
Fantástico, o sea, una vez que ya pasó el momento terrible de la quemadura y ya se curó esa quemadura, la piel puede quedar de una manera diferente, los miembros también no pueden mover de tal manera, no se puede estirar muy bien el brazo, todo eso. Entonces, no conformarse con eso, sino que ir porque existe manera de mejorar aún todavía eso, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Esa es la idea. Bueno, doctor, le queremos agradecer la presencia en el programa. Muchísimas gracias. Le esperamos en un próximo programa y, bueno, éxitos y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Te agradezco, y nosotros estamos a las órdenes y de vuelta mi agradecimiento por tratar de llevar a tu audiencia, que sé que es grande, tratar de ayudar con algunos conceptos que tenemos de quemadura. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.